Estamos en la carretera que une Tàrbena con Castell de Castells. En el kilómetro 7 hay una desviación a mano izquierda que indica Font dels Teixos, 9 kilómetros. Esta es la desviación que tomaremos para iniciar la ascensión a la cumbre de l'Aixortà, que ahí está. Aquí estamos a 729 metros de altitud. Este es el inicio de la ruta. A unos 600 metros nos encontramos con esta bifurcación y debemos elegir el camino de la izquierda. A poco más de 2 kilómetros encontramos otro desvío. Hacia la derecha iríamos hacia los arcos, els arcs. Y hacia la izquierda, por este camino cementado, iremos hacia la Font dels Teixos, que es nuestro objetivo. Al llegar a este cruce, a 970 metros de altitud, tenemos dos opciones. Hacia la derecha, siguiendo el cartel, que indica Font dels Teixos 4,6 kilómetros, o, alternativamente, por la izquierda. Veréis que es un pedregal bastante empinado. El destino es el mismo. Por esta ruta llegaremos antes. Y aquí, en la cota 1040 metros, volvemos a enlazar con ese camino cementado. Un nuevo cruce de caminos. Esta vez sin problema alguno. Está todo muy bien señalizado. Si estuviéramos en el Polo Norte, la gente haría muñecos de nieve. Como estamos en Alicante, pues aquí la gente se entretiene haciendo muñecos de piedra. Ahí tenemos la Peña Alta o Peña de l'Aixortà y al fondo la Sierra de Bernia, muy a lo lejos. Llegamos finalmente ya a la famosa fuente. Ahí cerquita está. Y a nuestra espalda la Peña Alta. Y aquí la famosa fuente de la cual no mana ni una gotita de agua. Ahí a la derecha, la barraquita. Bueno, pues vamos a entrar aquí en la barraquita. Mira, la mesita. Un espejo. Esto para dormir la siesta. Bueno, no está mal. Ahí la escoba, el recogedor.
Bueno, pues un albergue de montaña. Bueno, pues ya estamos en la cumbre, a 1220 metros de altitud. No hay vértice geodésico, solamente un montoncito de piedras. Y caramba, qué día más bueno que hace. Magnífica la visibilidad. El Mongó, en Denia. Y espectacular el piquito de la Sierra de Bernia. Qué maravilla. Hacia la derecha nos encontramos, como no, con Benidorm. El Puig Campana, que aparece por todas partes. Y para no ser menos, Aitana y sus bolitas. Ahí todo el valle del Guadalest. Y aquí hemos dado la vuelta. Al fondo, toda la Serrella. Desde aquí se aprecia el camino. Y ahí al fondo, la caseta del Morro Blau. Ahí es donde está el vértice geodésico. Nos acercamos ahora al puesto de vigilancia forestal, en ese montículo al que llaman Morro Blau. Sierra de Bernia. Sierra Helada. Y Benidorm. Todo esto desde el Morro Blau. Me pregunto cómo habrá llegado este coche hasta aquí. ¿Y por qué lo han dejado? Parece el coche que acribillaron en Bonnie and Clyde. Está claro que lo han tomado como blanco. Está lleno de perdigonazos. En fin.